Hola, ¿cómo estamos? Ya estamos transmitiendo completamente en vivo. Hoy es día 31 de octubre, son las 3 de la tarde, 3:02. Y pues bueno, vamos a compartir lo que es esta transmisión, tanto para los hermanos catequistas que lo van a ver ahorita en vivo, como para aquellas personas que lo van a ver a lo mejor diferido, ¿verdad? Ojalá que sean bastantes para gloria de Dios. Y pues que se haga su voluntad. Lo vamos a compartir en el curso de catequesis integral, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí en pantalla y lo vamos a compartir. Les voy a poner favor entrar. Perfecto. Muy bien, pues vamos puse mal acá, vamos a ponerle otra vez favor entrar y ya estamos comenzando con la transmisión. Bueno, vamos a poner la pantallita de catequesis integral. Mientras yo voy checando aquí en el monitor, lo que es en mi monitor, lo que es el acceso, ¿verdad? De cada uno de los hermanos catequistas que estamos transmitiendo ahorita completamente en vivo. Muy bien, pues gracias, muy amables, saludos a todos. Vamos a esperar un ratito a que se vayan integrando. Y mientras se van integrando vamos a recordar un poco de lo que manejamos el día de ayer. Ayer, ¿se acuerdan? Preguntamos por qué es importante la catequesis integral. Buenas tardes ahí, Fátima, gracias, muy amable. Preguntamos por qué es importante la catequesis integral. Vimos qué dice el magisterio y empezamos a analizar el catecismo de la Iglesia Católica. Vimos qué es una familia cristiana, cuáles son las obligaciones que tiene precisamente un padre de familia para con la educación de sus hijos. Pero no solamente dijimos la educación que corresponde a la educación humana, sino también la educación en el aspecto espiritual. Manejamos el tema de familia y sociedad, manejamos de manera muy específica los deberes de los padres de familia, y hicimos una dinámica, ¿se acuerdan? De la hoja arrugada. Si alguien no lo ha visto, pues puede checar en el muro de este Facebook. Y posteriormente cuando lo subamos en los canales de YouTube, lo que es el primer video, la primera sesión. También vimos acerca de la responsabilidad de los padres, de lo que ocurre con la gracia del sacramento, que influye o que realiza en la familia. Hablamos también acerca de que los padres, como ya dijimos, son los primeros responsables en la educación de sus hijos. Y por último hicimos esto, se ve muy rápido, ¿verdad? Pero pues nos llevó nuestro tiempo. Hicimos esta dinámica conocida como Lo Conozco como la palma de mi mano, que fue una dinámica que creo yo fue también interesante para que nos diéramos cuenta que a veces nosotros no conocemos a nuestros hijos como decimos conocerlos, decimos lo conocemos bien, pero a lo mejor hay algo que a lo mejor no sabemos de ellos, y por eso con esta dinámica, que te invito a que la cheques, pues la puedas ver con calma. Bueno, pues esto es lo que manejamos el día de ayer. Estoy haciendo un breve resumen mientras se van conectando. Gracias, muy amable a todos. Muy buenas tardes. Ya se van conectando algunos hermanos catequistas más en este curso. Muy bien, pues vamos a empezar hoy entonces, como siempre, con la oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos ilumine, ¿verdad? Todos tenemos problemas, situaciones, a lo mejor cansancio. Pero cuando ofrecemos a Dios las cosas, precisamente por el mundo, por las personas, por nosotros mismos, pues sin duda alguna Dios reconoce el esfuerzo que hagamos. Por eso es que ayer les comentaba que como catequistas tienen un compromiso extraordinario. Gracias, buenas tardes ahí, Ani, gracias, muy amable. Saludos, Jorge, gracias ahí, buenas tardes. Eri, gracias, muy amable. Bueno, les nombro como aparece aquí en su Facebook, ¿verdad? Porque no les conozco su nombre completo, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes, gracias que ya se están agregando. Y vamos justo a tiempo para empezar con la oración. Nada más mencioné lo que hemos visto, lo que vimos el día de ayer. ¿Sale? Bueno, entonces les invito a que ustedes también desde su casa invoquemos al Espíritu Santo para que nos ayude, nos dé discernimiento. Y decimos, perdón, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Muy bien, pues vamos a continuar entonces. Ya empezamos, nos dijimos que nos quedamos en esto, ¿verdad? En la dinámica de conozco como la palma de mi mano. Muy bien,
Pues vamos a comenzar entonces. ¿Y por qué está este dibujito ahí medio extraño? Porque tiene que haber un diálogo, tiene que haber una comunicación. Ayer empezamos a decir sobre, y lo comentamos en el enlace que hicimos por Meet, ya de manera un poco más personal con los hermanos que se conectaron. Pues porque tiene que haber una comunicación no solamente con nuestros niños de catecismo, lo cual pues lógicamente tiene que existir, o con nuestros jóvenes, sino también con los padres de familia. Por eso es que aquí ponemos esta imagen de comunicación. Hay que dialogar. ¿Por qué? Porque si dialogamos nosotros en nuestra familia, en un lugar de trabajo, etcétera, también tenemos que dialogar con los padres de familia para poder saber cuáles son las necesidades de nuestros niños. Por ahí me han preguntado que qué tan necesario es hacer una reunión con los padres. Y les comentaba ayer y en otras ocasiones que es muy importante. ¿Por qué? Porque la única forma de poder conocer acerca de las necesidades, acerca de las cosas que requieren nuestros niños y poder tratar humanamente de ayudar de forma efectiva, pues es con el conocimiento de la problemática que ellos tienen. Ahora, como dijimos ayer, no se trata de evidenciar. Si por ejemplo algún padre de familia me dice algo sobre su vida personal y yo le puedo aconsejar o puedo tratar a lo mejor de ayudar a través de mi sesión de catequesis con su hijo o su hija, pero no diciendo quién es, ¿verdad? Sino hablando de una manera general. Ayer les decía con los que nos reunimos en Meet, que había una persona, una madre de familia que me habló de una problemática de su hija. Yo hablé de ese tema, de esa problemática hablé en la sesión de catequesis, pero lógicamente no dije, ella tiene un problema, no, sino en general lo expliqué, hablé del problema que representa en el aspecto humano, en el aspecto espiritual, y después, pues gracias a Dios, me dice la señora, ya mucho tiempo después, ¿sabe qué? Mi hija ya desistió de esa idea que tenía, que no era una idea muy adecuada. Entonces, esto fue ¿por qué? Porque hubo ese diálogo, tuve una reunión con los padres de familia, y eso sirvió para que se estableciera un diálogo y tuviera confianza la persona, la mamá, en este caso, para platicarme y poderle ayudar. Pero ¿quién es el que ayuda al final? Pues no soy yo, es Dios, es la gracia de Dios, porque nosotros solamente somos instrumentos de Él para poder intentar hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, regresamos a esto y vamos a ver qué tenemos que hacer. Dice, ayudando a los padres en su tarea de transmitir la fe a sus hijos, el grito de la mayoría de los catequistas y directores de educación religiosa es la falta de participación de los padres en la educación religiosa de sus hijos. Esto lo saqué de una página, de una reflexión, de una página educativa católica. Y dice, por otro lado, la iglesia nos enseña a que los padres son los primeros educadores de la fe. Eso ya lo vimos. Porque los padres no se la pregunta es, ¿por qué los padres, no se involucran en el proceso catequético de sus hijos? Y alguno de ustedes me comentaba, pues no se involucra, me decía una persona ayer, uno de ustedes, pues porque dice que tiene muchas cosas, que tiene muchas pendientes, que tiene muchos compromisos. Y por ahí me preguntaban que qué podían decir a los padres. Pues ayer les comentaba que sí, nosotros tenemos muchos pendientes, muchos compromisos, pero precisamente al que les diga, es que tengo muchos compromisos, tengo muchos pendientes, pues hay que hacerles ver que uno de esos compromisos que tanto hablamos, pues a compromisos en el aspecto laboral, en el aspecto familiar, económico, etcétera, pues uno de esos compromisos, como nos dice el magisterio, pues precisamente es ver la educación de nuestros hijos. Gracias ahí a la compañera María, muy buenas tardes. Ver la educación de los hijos es uno de los compromisos de los padres. Y ese compromiso no solamente, ya vimos, abarca la educación en el aspecto humano, sino abarca la educación en el aspecto espiritual. Entonces, esta pregunta que nos las podemos hacer, o a lo mejor nos las hacen aquí, o la hacemos muchas veces, ¿por qué los padres no se involucran en el proceso catequético de los hijos? Más que analizar el por qué, hay que analizar qué podemos hacer. Fíjense, hermanos catequistas, ¿qué podemos hacer para que se involucren? ¿Sí? Y aquí esta reflexión que bajé dice, esta pregunta nos lleva a otras preguntas, precisamente como está en la reflexión. Dice, ¿saben los padres? Ok, perdón, es que me mandaron un mensaje.
¿Saben los padres que es responsabilidad de ellos transmitir la fe a sus hijos? Es decir, de esa pregunta podemos sacar otras y hacerles cuestionar a los padres de familia, ¿verdad? A lo mejor en alguna junta, en alguna reunión, y decirle, ¿saben los padres que es responsabilidad de ellos transmitir la fe a sus hijos? ¿Están los padres preparados para catequizar a sus hijos? A lo mejor algún padre me va a decir, pues es trabajo de ustedes. Pues sí, por gracia de Dios somos catequistas, pero no es trabajo de nosotros solamente. Lógicamente las primeras personas que van a catequizar a sus hijos son los padres de familia, sus padres. La otra pregunta es, ¿qué tanto conocimiento de la fe tienen los padres? ¿Qué estamos haciendo para instruir a los padres en la fe? Y ahí en esa pregunta ya entramos nosotros, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo para instruir a los padres de la fe? Ayer alguno de ustedes, ahí una hermana catequista, si no me equivoco por allá, decía, no, pues en mi parroquia ya tenemos estructurados temas para papás. Y se le da, ayer en la reunión de mí también nos decían, y se les da temas tanto a los niños como a los papás, y tenemos que ver cómo manejar esos temas con los padres de familia. Felicidades. Eso es precisamente el principio que estamos viendo en este curso de catequesis integral. Integrar en la catequesis a toda la familia. Sí, es un poco complicado a toda, porque alguien me puede decir, oiga, pues toda la familia, ¿a qué se refiere? ¿Solamente a los papás? O si hay hermanos, también incluirlos. Bueno, pues si nuestro proyecto es ambicioso para gloria de Dios, no solamente hay que incluir a los papás, sino también a lo mejor a toda la familia. Si pueden ir a una reunión los hermanos, que bien son bienvenidos. Es más difícil, claro. Aquí digamos que estamos hablando más bien de lo que es el niño que yo tengo como en mi catequesis, el joven, y sus papás. Pero hay algo interesante, aunque no vayan los hermanos, si se está evangelizando, vean qué interesante, si se está evangelizando y catequizando, o sea, evangelizar es el primer anuncio, ¿verdad? Al inicio, a lo mejor lo que nosotros conocemos como el querigma, ¿verdad? Pero ya cuando se empieza a hacer una catequesis, es decir, una evangelización progresiva y permanente, una catequesis, pues vamos a poder lograr, mejor dicho, Dios, o es importante, es mejor dicho, Dios, va a poder lograr un cambio en esa familia. Y aunque los hermanos no vayan a esta catequesis, a estos temas, pues sí van a ir de manera indirecta, porque va a hacer que los padres cambien. Y va a mejorar el ambiente social, sociocultural, pero sobre todo espiritual de la familia. Entonces, por eso es la importancia de que nosotros pensemos en evangelizar a los padres. Y luego dice, ¿qué estamos haciendo para involucrar a los padres en la vida de la parroquia? Ayer una de las hermanas que está aquí presente nos decía, bueno, que por el grupo de WhatsApp estaba motivando para hacer oración, ¿verdad? Perfecto. Estamos empezando así y está muy bien. O sea, tenemos que buscar primero, ojo, las herramientas o los recursos que tengo junto a mí. Lo que estoy haciendo con mis niños, lo mismo que estoy haciendo con mis niños, lo puedo hacer y lo debo de hacer extensible a los papás en cierta forma. Como este ejemplo, ¿verdad? Si tengo mi grupo de WhatsApp y a través del WhatsApp yo les estoy mandando a ellos citas bíblicas, etcétera, pues le mando actividades también para que realicen con sus papás. Lo que yo les comentaba es que todo debe ser igual que la catequesis progresiva y permanente. ¿Por qué? Porque los papás se tienen que ir acostumbrando a trabajar con sus hijos también en los temas de catequesis. Pero si yo, por ejemplo, es un ejemplo, el primer día se me ocurre mandarle a mis niños una actividad con sus papás, pero muy difícil o muy larga, ¿verdad? ¿Saben qué? Pues van a rezar 10 rosarios con sus papás el día de hoy. Pues como que no, claro, está exagerado, ¿verdad? No estoy hablando de algo así. Pero lo que voy es que hay que hacerlo poquito a poquito, como la catequesis progresiva. O sea, voy a ir aumentando los compromisos, las actividades, pero muy poquito a poco también con los papás. ¿Y qué estoy logrando? Pues precisamente poco a poco estoy logrando involucrarlos. ¿Qué es lo que quiero hacer? Cualquier duda me van comentando, para eso está el chat aquí en vivo, para que todos vayamos platicando. Muy bien. Y entonces aquí la última pregunta, pues ya le dijimos, ¿qué estamos haciendo para involucrar a los padres en la vida de la parroquia? O sea,
no solamente los vamos a involucrar en su catequesis, sino indirectamente lo estamos involucrando en la parroquia. Y un ejemplo, ¿cuál puede ser? Pues a lo mejor en mi parroquia hay misa para niños, ¿verdad? Y en esa misa para niños, pues yo estoy haciendo a lo mejor que los niños lean las lecturas. Y porque en un día, aparte de los niños, también el papá o una familia completa se encarga de algo de la liturgia, de la Santa Misa. Entonces, poquito a poquito, ¿verdad? Algunos nos van a decir que no, otros van a decir que sí, nos van a dejar mal, y por eso hay que tener un respaldo de, por ejemplo, si yo tengo a una familia que va a estar en la liturgia el día de hoy, pero es primera vez, pues debo de tener esa previsión de que, ¿qué tal si no van? ¿Verdad? Ojalá que vayan, porque esa es la idea, pero ¿qué tal si no van? Y entonces tener ya a otros catequistas a lo mejor listos para llevar la liturgia. Si llegan los padres de familia, pues qué bueno, porque esa es la idea. Pero si no, pues tener en cuenta, y para la otra, pues preguntar si no llegó, por qué no llegó, a lo mejor tuvo algún problema, ¿verdad? Invitarlo posteriormente a otra actividad. O sea, viene lo mismo, irlos involucrando en las actividades, aquí ya dice, de la parroquia. Luego nos dice, para que la catequesis sea efectiva, es necesario que los padres estén involucrados en el proceso. Claro, ¿por qué? Porque nos va a servir de una ayuda extraordinaria para el catequista. No solamente vamos a lograr, pues, evangelizar, también a la familia, como hemos dicho, que es lo que nos interesa, sino también vamos a lograr facilitar nuestro proceso de evangelización. ¿Por qué? Porque ellos van a darse cuenta, vamos a ver en el aspecto humano también, ellos van a darse cuenta de la dificultad que es evangelizar a sus hijos, ¿verdad? Y aunque no es el caso, van a decir, pues, pobre catequista, bueno, se van a compadecer a lo mejor de nosotros, ¿verdad? Pero no es esa la situación, sino que para que ellos vayan viendo que las cosas no son fáciles, pero que son buenas. Que cuando nosotros evangelizamos, hablamos de Dios, compartimos con Dios la palabra, como lo hacemos en la sesión, compartimos con todos la palabra de Dios, perdón, pues en ese momento estamos también nosotros llenando nuestro espíritu, buscando a Dios. Toda nuestra alma busca a Dios, y la familia, pues lógicamente también busca a Dios. Y entonces con este proceso vamos a lograr esto. Ahora nos dice aquí también, dice, como catequistas tenemos la responsabilidad de ayudar a los padres para que puedan debidamente acompañar a sus hijos en su peregrinación de la fe. Esto es formidable, ¿eh? Nosotros como catequistas a veces nos olvidamos. Es formidable. Vean este mensaje. Lo saqué de una página de Educación Católica. Dice, como catequistas tenemos la responsabilidad de ayudar a los padres para que puedan debidamente acompañar a sus hijos en la peregrinación de la fe, compartiendo la fe en casa y siendo testigos de la fe para sus hijos. O sea, habla de una obligación, de una responsabilidad. Pero todo lo que hacemos nosotros como catequistas, entiéndase obligación, como algo de amor, ¿sí? Yo siempre he dicho en mis sesiones de catequesis, cuando hablamos de los mandamientos, y les digo, no veamos a los mandamientos como una imposición de Dios, como que Dios quiere ordenarnos algo. A lo mejor también nos puede servir para cuando vemos ese tema, esto que voy a comentar. Más que un mandamiento, es un mandamiento no así enérgico, sino es un mandamiento de amor. ¿Por qué? Porque Dios, que conoce lo que es bueno, nos dice, ¿sabes qué? Estas cosas no hay que hacerlas, ¿ok? Porque Él sabe que nos va a perjudicar tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto humano. O cuando dice, por ejemplo, no robarás, pues nos perjudica espiritualmente, pero también en el aspecto humano, porque nos vamos a meter en problemas. Entonces, así también, este mandamiento que hace a los catequistas. Buenas tardes ahí, Eloísa, gracias, muy amable, disculpe, no le había visto. Siempre mando un like allá de saludos para los que se van agregando. Gracias, muy amables a todos nuevamente. Entonces les decía que esta responsabilidad, pues es una responsabilidad de amor. Hay que hacerlo con amor. Nos cuesta trabajo, sí. Les decía ayer que cuando es la hora de la catequesis, ayer por ejemplo fuimos al catecismo, se habló acerca del altar, etcétera, del altar de muertos que se maneja aquí donde yo estoy, acerca de lo que es lo que se hace el día 1 de Todos los Santos y el 2 de los fieles difuntos. Pero me dio una flojera muy terrible, un cansancio, un desánimo de ir. Pero yo sé que hay que ir, ¿verdad? Y entonces uno se anima otra vez con la gracia de Dios.
y ahí vamos, ahí llegamos al catecismo, estuvo muy bonito el día de ayer en la comunidad. Pero ese desánimo a veces es el enemigo o a veces también nuestra debilidad humana. Pero cuando nos damos cuenta que fue algo muy bonito, que se habló acerca de estos temas que algunos no sabían, pues es formidable, ¿verdad? Y nos tiene que animar, así también hacia los padres. Dice, para que la catequesis sea efectiva es necesario que los padres estén involucrados en el proceso. Aquí es donde tenemos que analizar, si alguien nos quiere hacer un comentario, pues mejor, ¿no? Para enriquecer la información. Porque aquí dice, para que la catequesis sea efectiva es necesario que los padres estén involucrados. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a involucrar a nuestros padres en el proceso, a nuestros padres de familia en el proceso de evangelización? Pues así, con actividades conjuntas, ahorita lo vamos a ver, con dinámicas, con espacios recreativos, a lo mejor ¿qué será? A lo mejor algunas pláticas, alguna convivencia, retiro convivencia. Los vamos a ir involucrando en el proceso. Luego dice, en el seno del hogar donde por primera vez escuchamos sobre Jesús, nuestros padres y abuelos generalmente nos llevan a bautizar, nos enseñan las oraciones tradicionales, nos cuentan historias bíblicas y nos llevan a la misa los domingos. Luego nos llevan a la parroquia para que nos preparen para celebrar la primera comunión y la confirmación. Y aquí esta información que saqué de esta página dice, para la mayoría de los padres con esto están cumpliendo su papel. O sea, muchos papás dicen, no, pues ya con eso, yo ya lo llevé a que haga el sacramento de la primera comunión, yo ya lo llevé a que, ojalá, ¿verdad? Incluso confirmación, porque aquí hay algo muy importante en los sacramentos. A veces los padres de familia solamente se preocupan por su bautismo, lo cual está bien, por su primera comunión, lo cual está bien, pero se olvidan de la confirmación. Y es un sacramento que, aunque ciertamente, pues para casarse no tienes que estar confirmado, bueno, al menos en algunos lugares así es, pero la situación es que muchos se olvidan de ese sacramento. Y ese sacramento es también importantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a recibir en forma, es muy, muy bonita, los dones del Espíritu Santo. Y necesitamos esos dones para nuestra vida. Entonces, a veces el padre de familia solamente se basa, como ya dijimos, en lo que son los sacramentos principales y ya se olvida de que se siga en esa opción, en ese crecimiento espiritual. No me dejarás mentir que muchas veces los niños hacen su primera comunión, no todos los casos, pero la gran mayoría, en la mayoría de los lugares, hacen su primera comunión y después de la primera comunión ya no regresan al catecismo. Pero ni uno solo, o algunos, ¿verdad? O algunos, para continuar con la confirmación y después todavía más difícil, que continúen en la perseverancia, que continúen a lo mejor en un grupo juvenil. Y aquí nos dice entonces, dice, luego nos llevan a la parroquia, dice, para la mayoría de los padres con esto están cumpliendo su papel, ya lo dijimos, y no, tiene que ser que la catequesis hay que seguirla profundizando en la fe. Todo eso está bien, dice, pero no es suficiente para formar verdaderos discípulos. La educación en la fe va más allá de memorizar oraciones, hacer novenas y aprender historias bíblicas. La doctrina católica, dice aquí en este texto, es un rico legado de instrucciones basadas en las enseñanzas de Jesús que nos indica cómo vivir la vida como verdaderos hijos de Dios. Entonces, queda claro este punto. No basta con solamente hacer algunas cosas, tenemos que profundizar en la fe. Y cuando, por ejemplo, nosotros como catequistas, cuando acabamos nuestro proceso de aprendizaje en la catequesis, nunca. Como dicen por allá, hasta que uno entregue los tenis, ¿verdad? Hasta que uno se encuentre con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir aprendiendo. Cuando preparo estos temas, pues me lleva un poquitín de tiempo, pero tengo que estar leyendo, buscando la información, etcétera. Y en ese proceso estoy aprendiendo. Cuando ustedes y todos nosotros preparamos una sesión de catequesis, estamos aprendiendo. No solamente vamos a ayudar a alguien, vamos a enriquecerlo, sino nosotros nos estamos enriqueciendo también al investigar, al buscar la información. Y entonces aquí veremos el siguiente comentario. Dice, a ver, aquí ya nos dice Jorge, en algunos casos el acompañamiento de los padres de familia se ve como un compromiso y no como una forma de estar con sus hijos en un proceso de formación, y que este acompañamiento es dedicar tiempo de calidad con sus hijos. Muy bien, estamos de acuerdo ahí con el hermano Jorge. Claro,
Entonces, es un compromiso, se ve como un compromiso, como una forma de estar con sus hijos en un proceso de formación. Ok, lo podemos ver así, perfecto, como usted dice, es un compromiso. Y de hecho debe ser un compromiso que debiéramos de asumir todos los padres de familia. Yo soy padre de familia, por otro lado también. Entonces debo tener ese compromiso de seguir hablando a mis hijos de Dios, de seguirlos llevando a la fe. Gracias, muy amable ahí el hermano Jorge. Y sí, ese tiempo de calidad es muy importante, ¿eh? Es un tiempo de calidad. Muchas veces como padres de familia, qué bueno que mencione usted esto, como padre de familia a veces estamos con nuestra familia, pero no estamos. ¿A qué me refiero? Estamos con nuestra familia y en algún tiempo por un problema que tuve un poco delicado me pasó. Yo estaba con mi familia, pero estaba yo pensando en ese problema grave que yo tenía. Y no se me olvidaba y seguía y sí iba con mis hijos al parque, pero hagan de cuenta que yo estaba ahí como que en otro lugar porque estaba puro pensar y pensar en ese problema. Gracias a Dios esa situación la superé. Eso fue hace muchos años, pero si no me concentro, si no tengo un tiempo de calidad. ¿Qué es el tiempo de calidad? Pues es un tiempo eficaz con mi familia. A veces no tenemos mucho tiempo para poder estar con la familia, ¿verdad? Por el trabajo, etcétera. Pero que ese poco o mucho tiempo que tengamos sea un tiempo efectivo, un tiempo donde yo esté interactuando con ellos, donde incluso, aquí como lo estamos viendo, yo le hable acerca de las cosas de Dios. Entonces, gracias, muy amable ahí con nuestro hermano que nos comentó. Y cualquier duda nos van diciendo, vamos ampliando con sus comentarios. Acuérdense que enriquecemos nuestro curso. Ahora, habían algunos puntos aquí importantes que saqué precisamente de ese documento para realizar una junta de papás. O qué cosas podemos hacer, mejor dicho, qué cosas podemos hacer para involucrar a los padres de familia. Aquí hay algunas ideas, les aclaro que no es para que las sigamos igual, las numeré, para que tengamos, que por cierto aquí hay un error aquí en el 6, pero bueno, vamos a analizarlo. Dice, al inicio del año reúna a los padres para conversar sobre la importancia de su participación en la preparación de los hijos. Entonces, este sería, de acuerdo a lo que está en este documento, el primer punto. Es decir, hablar con ellos. Cierto, ya empezó el ciclo escolar y a lo mejor no lo hicimos, no le hace. Todavía lo podemos realizar. Y esto no nos va a llevar mucho tiempo. Algo muy importante es que el tiempo que manejemos con nuestros padres, al igual que lo que acabamos de decir ahorita, pues tenga un tiempo efectivo. Es decir, no hacerlos perder tanto tiempo, porque a lo mejor no están acostumbrados ellos a poder estar ahí. ¿Qué tal si yo, por ejemplo, empiezo mi reunión tarde, lo cito a 1 hora y después empiezo en otra? Entonces hay que tener una gran formalidad allá. ¿Y qué les voy a decir en ese primer momento? Bueno, sobre esa importancia, no voy a tardar mucho tal vez, voy a hablarles acerca de esa importancia y puedo aprovechar también, como nos decía una de las hermanas ayer, pues de pedirle, si gustan, su número para estar en comunicación con ellos, para tratar de estar informando acerca de lo que estoy viendo, de las actividades y así en ese proceso irlos involucrando. Luego dice, ponga énfasis en que la formación religiosa es algo que dura toda la vida. Explique la importancia de vivir la fe en casa. Me dice aquí, en su experiencia, algún material recomendable para reunión de padres de familia. Ok, yo les voy a mandar uno, pero les comentaba, qué bueno que me pregunta, a ver si tengo aquí el libro. Lo que pasa es que a veces, pues en algunos países, no sé de dónde sea, usted pues a veces no está en la editorial. Déjenme les busco otro, porque a lo mejor ya no hay. Pero este libro, que se llama Se fueron con él, es un libro de catequesis para un nivel de catecismo propiamente, lo que conocemos como guía del catequista. Pero este libro ya es muy antiguo, ya es bueno, de hecho aquí ya no lo llevamos, ¿verdad? Sin embargo, tiene una parte donde dice cómo dialogar con los padres, cómo platicar con ellos, cómo podemos ir involucrando a los padres de familia precisamente en este proceso. Ok, bueno, entonces déjeme buscar, me comprometo a buscar a ver si hay algún libro. Yo tengo aquí, bueno, si muevo la cámara se van a espantar y además de repente se conecta, pero tengo aquí una tonga de libros de catequesis, muchos de ellos, algunos de mi especialidad informática, y déjeme buscarlos, pero este es muy bueno, no sé si alguien lo tenga. Son libros de las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo, nada más que eso es aquí en México, ¿verdad? Y aquí hay un apartado sobre de eso.
sobre cómo llevar precisamente una junta. De hecho, aquí les voy a agregar a ustedes una imagen, ¿verdad? Sobre esto. Ok, entonces, vamos a ver, voy a buscar, a veces en internet podemos localizar algo, permítame buscar si hay algún libro específico que hable sobre lo que me pregunta. Gracias, ahí Jorge, muy amable. Bueno, vamos a seguir checando estos puntos que los encontré precisamente de una página de educación católica. Dice, ponga énfasis en la formación religiosa, es algo que dura toda la vida, explique la importancia de vivir la fe en casa. Entonces, a ver, me pregunta que cómo puede mandar solicitud, pues así, mande la solicitud. Vamos a ver, vamos a poner mando solicitud, es que me están preguntando a Facebook. Ok, a ver, mande la solicitud a Facebook. Ok, es que me preguntaban que cómo mandar una solicitud. Hay una persona que quiere entrar en el curso, ya estaba inscrita, pero no ha mandado solicitud. Bueno, entonces aquí dice, ponga énfasis en la formación. O sea, tenemos que ver la importancia, hacerles ver a ellos la importancia de vivir la fe en la casa. Luego dice, aproveche las clases de preparación sacramental para dar catequesis a los padres. Puede escoger 3 temas y espaciarlos. Aquí hay un error en el 4. Y espaciarlos durante el año. Pues es lo que veo que hicieron ahí una hermana catequista que me mencionó, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es eso precisamente. Tenemos que ver qué temas son los más importantes que puedo yo desarrollar. Buscar a lo mejor los temas precisamente de los sacramentos que van a recibir los niños. Y entre tema y tema empezar a poner todas estas citas que yo les he dado. Ok, les voy a mandar, les voy a subir la imagen en PowerPoint, o sea, lo que es el archivo de PowerPoint, donde están precisamente esto que estamos viendo, para que ustedes lo tengan a la mano también, claro. Y entonces ustedes en base a esto puedan desarrollarlo, puedan también mostrarlo a los padres de familia. Entonces, en estos temas que yo les puedo dar a mis papás, pues debo de incluir algunas citas bíblicas, algunos elementos que acabamos de ver del catecismo de la iglesia. Y ahorita vamos a ver, hoy y mañana, también de lo que son algunas encíclicas de los papas que hablan acerca de la importancia de los papás en la educación de los hijos. Y aquí vamos a analizar también, dice, periódicamente ofrezca retiros cortos a los padres sobre un tema doctrinal específico. Y aquí nos dice, por ejemplo, dignidad humana, sacramentos, importancia de la oración. Es decir, tenemos que ir enriqueciendo, es lo mismo que hacemos con los niños, preparar temas, no lo veamos como algo muy complicado, porque alguien puede decir, pero es que es con los padres de familia, voy a tener problemas. Pues sí, es un poco distinta la visión, lógicamente porque es con padres de familia, no es con nuestros niños, pero a final de cuentas son igual hijos de Dios que necesitan y que quieren aprender. Y yo lo que tengo que hacer es tratar de prepararme, tratar de dar los temas de acuerdo a lo que es mi conocimiento, pero con la gracia de Dios. Por eso yo les digo, a veces es complicado, sí puede parecer complicado, pero tenemos que intensificar nuestra parte de oración. ¿Por qué? Porque este proyecto de querer evangelizar también a los padres de familia, pues es un proyecto hermoso. Es algo que no solamente va a servir para la familia, que es lo que queremos, la familia de nuestro niño, sino para la comunidad, porque imagínense que todos esos padres de familia se vayan integrando a la liturgia, a un grupo de liturgia, algunos quieren ser catequista, otros empiecen a participar en las actividades de la parroquia. Entonces, vamos a lograr esto, va a ser algo muy bonito, porque la parroquia va a empezar a llenarse, a florecer. Y es precisamente de estos semilleros, de estos niños, que la familia la puede ir acrecentando a nivel parroquia. Ahora vamos a analizar otros puntos. Dice, ofrezca retiros de mediodía para las familias. Esto puede ser una oportunidad para reunir a todas las familias en una celebración que pueda terminar con un almuerzo. Entonces aquí nos están invitando a hacer una reunión, que repito, no tiene que ser diario, no vaya a ser que alguien me diga, pues cada 8 días voy a hacer mi reunión con los catequistas. No, tampoco sería muy práctico, ¿verdad? Ustedes tienen que ir viendo cuánto tiempo o cada cuándo pueden hacer una reunión y de qué tipo.
¿sí? Aquí, por ejemplo, nos dice, ofrezca retiros de mediodía para las familias. O sea, no es necesario, esto es muy importante, ¿eh? Bueno, es un comentario personal. A veces quisiéramos que los padres, que hiciéramos, por ejemplo, un retiro con los niños de un montón de días, o con los padres de familia de un montón de tiempo. Es muy bonito, ¿eh? Yo he estado en retiros, hay un grupo que hicimos hace mucho tiempo con mi esposa, con un sacerdote amigo de nosotros, y era un retiro de 3 días de encierro con los niños, habían padres de familia trabajando con nosotros, y tenían que vivir una experiencia muy hermosa de encuentro con Dios. Era formidable, pero es un proceso muy cansado, ¿verdad? Entonces, como aquí nos dice, solamente puede ser unas cuantas horas, a veces dedicar a lo mejor 2 horas, 3 horas, es más que suficiente. Pero hay que tratar de distribuir y de organizar ese retiro. Yo les aconsejo que no solamente sea un retiro, sino que sea un retiro convivencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el retiro generalmente, que es como por ejemplo cuando son pláticas de papás y padrinos, pues vienen los papás y los padrinos y le empiezo a hablar un tema, después otro tema, después otro tema y después otro tema, y los papás quedan así medio dormidos, ¿no? Con tantos temas. No, es dar un tema y hacer una dinámica, hacer un juego, hacer alguna actividad. Les pongo un ejemplo. Eso que estamos proyectando es una idea que lo saqué de internet, que está en una página. Pero ahora les voy a compartir una experiencia muy bonita para que les pueda servir a ustedes a lo mejor. Ojalá. Lo que hice fue lo siguiente. Un día se me ocurrió hacer 2 retiros convivencias. Es decir, al mismo tiempo. Por un lado tenía a los padres de familia y por otro lado estaban los niños de catecismo. Como ya les comenté por allá, yo doy catequesis junto con mi esposa en el mismo grupo. Y entonces a ella le asigné uno de estos 2 grupos y yo utilicé el otro. Y entonces en ambos lados al mismo tiempo estábamos dando un tema. Ella estaba dando a los niños o jóvenes y yo estaba dando a los padres de familia. Pero después de hablar con ellos, darles el tema, etcétera, hicimos cada quien por separado una actividad, hicimos unas actividades muy bonitas, con dinámicas, y llevaba un mensaje cada actividad. Pero al final lo que hicimos fue juntar a los 2 grupos. Y todo este proceso que te digo, le me decía, oiga, pues tardó un montón. No, lo hicimos como en 1:30, 2 horas a lo más. O sea, casi en el tiempo de la catequesis. Y entonces junté a los 2 grupos y entonces hicimos una actividad de reencuentro, de amor, de perdón entre los padres y los niños, y les gustó mucho, ¿sí? Entonces vean cómo podemos combinar las 2 cosas. Podemos hacer un retiro con temas, pero no abrumarlos, y podemos también combinarlos con actividades, dinámicas, con juegos, pero todo que lleve una orientación, ¿verdad? Ayer por ahí me preguntaban algo sobre lo que son el manejo de los títeres y todo esto, y también sobre los auxiliares didácticos. Recuerden que todo lo que sea auxiliar didáctico, todo lo que sea, por ejemplo, dinámicas, juegos, etcétera, son complementos de la sesión. Son complementos, en este caso, de la junta que les estoy diciendo para padres de familia. O sea, nunca un auxiliar, eso es importante, nunca un auxiliar didáctico va a suplir a lo que es la parte importante de nuestra catequesis, que es la palabra de Dios, que es la información del magisterio de la iglesia del tema. Entonces son complementos, pero a veces son muy útiles, o generalmente son muy útiles e incluso necesarios, porque imagínense, con los padres de familia, como ya dijimos, que sea puro bla bla bla, pues va a haber problemas, porque no va a existir se pueden aburrir de tanto tema y tema. Por ejemplo, aquí estamos manejando toda esta explicación, a lo mejor alguno de ustedes ya está medio dormido, ¿verdad? Entonces tenemos que combinarlo con dinámicas, con actividades, para precisamente profundizar. Me acuerdo una vez en otra parroquia, también hice las actividades de convivencia, y se me acercó un señor al final y me dice, hermano, estoy muy contento porque hoy tuve la oportunidad de jugar con mis hijos. Y a veces estoy con las cosas de la casa, me abrumo y me olvido de jugar con ellos. Ah, perfecto, porque en esa dinámica hablamos de un tema, hablamos de muchas cosas, pero también al final hicimos juegos. Me acuerdo que en ese día
jugamos lo de ponerlos un costal y hacer carrera de costales. O sea, cosas que aparentemente no tienen ninguna relación con nuestra fe, pero lo podemos ir relacionando. ¿Ok? Por ejemplo, la carrera de costales, se me ocurre ahorita cuando hagamos carrera de costales, yo creo que todos los han hecho, que se ponen un costal y entonces el equipo era el papá y el hijo, o la mamá y el hijo, o la hija, y entonces hacían la carrera de costales entre papás y todo eso. Lo podemos orientar y puedo decir, pues esta carrera es la carrera que tenemos que hacer para llegar a la salvación. O sea, lo importante es tratar de que un juego, una dinámica, que sea incluso, pues, no propiamente de iglesia, mundana, por decirlo así, tratar de asociarlo. Mundana no me refiero a que sea malo, sino que no está tan relacionado con un tema, pero tratar de asociarlo precisamente para que tenga un análisis y el joven, el niño, el padre de familia lo pueda asociar y no solamente disfrute el juego, sino que también se dé cuenta de que tiene un objetivo desarrollarlo, ¿verdad? Y entonces aquí nos dice también, dice, ofrezca, dice, celebración que puede terminar, aquí perdón me equivoqué con la numeración, celebración que puede terminar con un almuerzo donde las familias pueden llevar un plato para compartir. Eso también yo lo he hecho con mis grupos. A lo mejor les pido a ellos que lleven algo, a veces lo podemos hacer a nivel niño solamente, o a nivel niño con padres, y que lo compartan. Ahorita pues por este tiempo de pandemia pues hay que tener cuidado en ese aspecto. Pero Dios mediante, cuando pase todo esto, pues compartir. Es otro signo importante que nos ha dicho el magisterio ayer, precisamente en uno de los numerales, decía, de compartir a las familias. Entonces, se aprende a hacer un proceso de amistad entre todos. Esto es importante porque nuestro grupo de catecismo, al menos yo les digo a ellos, miren, esto no es solamente un grupo de niños, esto es una familia. ¿Por qué somos una familia como catequistas con nuestros niños y nuestros jóvenes? Somos una familia porque todos somos hermanos en Cristo. Y esta familia ahora, lo que queremos hacer, o lo que se pudiéramos hacer, que es lo que desea hacer este curso, es que esta familia que era el catequista con los niños o los jóvenes, ahora va a ser el catequista con la familia completa. Vean qué hermoso. Y eso es precisamente el objetivo a que queremos llegar. Involucrarlos. Aquí nos dice, ofrezca a los padres una noche para sociabilizar. Bueno, aquí yo difiero un poquito, dice bingo, baile, comida. Bueno, tal vez no sea así, les repito que esto lo saqué yo de una página católica. Y no tiene nada de malo, pues, que invitarlos para hacer un baile o algo así. Pero hay que tratar de que no sea tan mundano la situación. A lo mejor aquí yo le cambiaría, y a lo mejor sí, una noche para sociabilizar, donde a lo mejor pues los reúno para platicar, para charlar, a lo mejor una pequeña plática que nos pueda dar el sacerdote. ¡Qué formidable! Hay lugares donde se maneja algo que se conoce como café carismático, donde pues se reúne y da el padre o un predicador una plática, y mientras está cenando, etcétera. Entonces es algo muy bonito. En una parroquia donde estuve, pues al sacerdote le gustaba mucho hacer reuniones al final para cenar, que si había una fiesta de, ¿qué será? De la revolución, pues hacía una cena. Y entre esa cena, mientras estaban todos cenando, pues el padre agarraba y se daba una pequeña plática, así como algo informal. Pero ¿qué ocurre? Se empieza a existir primero, como aquí dice, la sociabilización. Pero no solamente sociabilizarnos, porque para eso hacemos una fiesta y ya. No. La idea con nosotros no es solo eso, sino que en ese proceso también exista una evangelización. Entonces ahí a lo mejor lo podríamos cambiar un poco, ¿verdad? Y el número 10 dice, invita a los padres a participar en diferentes actividades de la parroquia. Ok, coro. Aquí dice Uller, la verdad no sé, me imagino que es un grupo de iglesia, no lo corregí porque pues así está ahí, pero vamos a pensar que fuera un grupo, o a lo mejor se equivocaron al escribir. Así hay muchos grupos, por ejemplo hay grupos aquí que a lo mejor no se conocen en otras parroquias, pero por ejemplo puede ser Legión de María, se me ocurre, el mismo grupo de catequesis, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Luego dice, al inicio del año escolar reúne a los padres para conversar lo que los niños en su clase van a aprender. Aquí también es lo mismo, Nada más que aquí ya me está enfocando a que yo les diga qué temas van a aprender, para que ellos sepan qué información van a recibir. De manera general, no tengo que explicarles exactamente mi temario.
Dice, repase con ellos el contenido del libro de texto que van a usar, explique lo que espera de ellos. Claro, o sea, ¿qué esperamos de los padres de familia? Pues de los padres de familia debemos de esperar pues su apoyo, su ayuda para los trabajos de catequesis. Es igual que si fuera una escuela pues laica, ¿verdad? Como hacen en la escuela, en la primaria, en la secundaria, a eso me refiero. Pues los maestros le piden el apoyo de los padres para que los niños se entreguen sus tareas. Pues bueno, nosotros también. Pero en el caso de nosotros, pues va más allá. Le vamos a pedir que ellos vayan poquito a poquito mejorando su trato entre ellos como familia. Que poco a poco vayan poniendo a quién en el centro, a Cristo. Que poco a poco vayan poniendo a Cristo, en el centro de la familia. Entonces, esas son las cosas que le podemos decir. Durante el transcurso del año, invita a los padres a compartir con la clase alguno de las celebraciones religiosas de su país de origen. Si, por ejemplo, en mi parroquia yo tengo, pues a lo mejor es mi fiesta patronal, pues irles hablando acerca del patrono, del santo patrono de la parroquia, e irlos involucrando en las actividades. Luego dice, invita a los padres a visitar sus clases, puede tener una lista para asignar las fechas a los padres. Bueno, este número, bueno, que aquí aparece como 14, pero está mal mi numeración, este último punto, pues es lo que utilizan en algunas escuelas que se llama escuela abierta, ¿verdad? Que consiste en que un día pues permiten que entren los padres de familia a las clases para que vean cómo se da. Podemos hacerlo, no necesariamente, es una idea nada más, donde yo puedo involucrar, o sea, yo estoy dando mi clase normal con los niños o con los jóvenes, pero invito a lo mejor a un padre de familia o a todos los padres de familia para que vean la sesión y también participen conmigo. Puede ser que nada más sea un padre de familia primero, o sea, unos padres de familia de un niño. ¿Por qué? Porque yo los voy a ir conociendo y a lo mejor voy invitando a alguno a que participe. Conforme yo vaya viendo a ellos, puedo invitar a los padres de familia incluso a que me ayuden en un tema. ¿Qué ventaja tiene? Pues que ellos van a sentirse ya en familia. A lo mejor se me ocurre que puede ser que haya alguno de los padres de familia que pertenece a algún grupo de evangelización. O algún profesional, por ejemplo. ¿Qué tal si un día tengo que hablar de algún tema específico sobre conducta y hay alguna persona que es psicólogo, por ejemplo, y nos puede ayudar con lo que es el desarrollo de un tema? Claro que siempre hay que tener cuidado, porque desgraciadamente a veces podemos toparnos con algún psicólogo que tenga ideas pues un poco extrañas, ¿verdad? O algún profesional que tenga extrañas. Por eso, en un caso así, pues hay que reunirse antes con lo que es el padre de familia y dialogar acerca de qué pueden hablar o de qué pueden desarrollar dentro de la sesión, cómo va a ser la sesión. Y aquí viene algo muy interesante, dice, envía una actividad para hacer en familia cada semana. Lo que decía, aquí me está diciendo la compañera, a ver, permítanme, a ver, vamos a checar, le voy a mandar a una hermana catequista que me está pidiendo el enlace, creo que no le llega. A ver, vamos a checar. A ver, le voy a poner, es el tema de hoy. Si lo puede ver, es que sí tiene acceso. Ok, lo estoy dando ahorita. Bueno, vamos a ver si logra entrar una compañera, una hermana catequista que me pidió accesar. Una disculpa. Bueno, vamos a continuar. Entonces dice, envíe una actividad para hacer en familia cada semana. Asegúrese de que esas actividades sean cortas, amenas, para repasar lo que presentó en la clase esa semana. Lo que nos decía la hermana la otra vez, ¿verdad? El día de ayer. Precisamente es eso, irlos involucrando. Luego dice, envíe notas a los padres informándoles el progreso de sus hijos o cualquier otro asunto. Esto es importante. Tener a los padres informados precisamente para esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo les voy informando, dice aquí María, vamos a ver qué nos dice. Me parece muy interesante, lástima que los catequistas no les interese y no se conectan, desperdicia esta enseñanza tan importante. No se preocupe ahí, ¿verdad? A veces uno nos podemos desanimar. Y ahorita, por ejemplo, pues estoy viendo, ¿saben cuántos se inscribieron? Se inscribieron un montón, llenaron la solicitud. Y de eso solamente el 20% llegaron a lo que es este Face. Y luego ahorita pues son menos los que están ahí. Pero no hay que desanimarse. Este tema que estamos desarrollando,
Acuérdense que yo lo subo a mis dos canales de YouTube. Tenemos el canal de Supercatólico TV de YouTube, tenemos el canal de Mr. Teacher Gabriel y tenemos aparte el grupo de Supercatólico TV y mi Face personal, que por cierto pues algunos me mandan solicitud, pero a veces no los puedo agregar porque ya tengo a 5,000 amigos, ¿verdad? Para gracia de Dios. Entonces, por gracia de Dios, entonces por eso hice ese grupo en Face de Supercatólico TV. Y como nos dice la compañera Marian, pues ustedes son los principales que pueden llevar este mensaje a los demás, ¿verdad? Esto es importante porque miren, este tema que estamos desarrollando a lo mejor lo ven ustedes, ¿no? Como lo están viendo ahorita, y ustedes lo pueden llevar hacia los demás. Cuando lo suba en las redes sociales, ustedes lo pueden compartir a sus hermanos catequistas. Acuérdense que les dije al principio que este curso no es para suplir lo que ustedes tomen en sus parroquias, no. Este curso solamente es un apoyo que con mucho gusto les doy por si algo sirve, que sea para gloria de Dios. Esa es mi finalidad, ¿verdad? Entonces, estos temas a veces no los manejamos, nos olvidamos de esta catequesis integral que hemos mencionado y solamente nos dedicamos a nuestros niños. No, hay que ir más allá. Le agradezco ahí a la compañera Marian, muy amable. Bueno, seguimos analizando. Dice, envíe notas a los padres. Eso es importante, para que los padres sepan cómo van nuestros niños. A veces nos olvidamos de esto y simplemente pasamos lista, los atendemos, pero nos olvidamos de informar a los padres cómo van. Y en esa información yo puedo precisamente platicar con ellos, con los padres de familia y trabajar en equipo. Luego dice, relacione su clase con lo que está pasando en la vida secular, por ejemplo, de San Valentín, de las madres, etcétera. Claro, ¿por qué? Porque nuestras fiestas en el aspecto social, en el aspecto humano, si hablamos de una fiesta X, ¿verdad? De que haya a lo mejor en tu país, pues tenemos que buscar la parte de evangelización. Por ejemplo, acá se celebra de los fieles difuntos, pero le dan otro giro, se hace, bueno, a lo mejor lo sepan ustedes, aquí se acostumbra a hacer unas mesas precisamente en honor a los fieles difuntos. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues todas las tradiciones, también hablar e inculturizar, o sea, tratar de que las tradiciones también nos sirvan para evangelizar. Buscar siempre que las fechas, que son fiestas, ¿verdad? A lo mejor fiestas, repito, de mi país, pues aprovecharlas también para la evangelización. Y aquí en el siguiente punto nos dice, papás, a ver, ¿qué va a pasar con los papás? Ok, a ver, le voy a contestar, es falla del Facebook. Ok. Muy bien, a ver, después le voy a contestar a la hermana porque no se logra conectar. Creo que es una falla que tiene ahí con su cuenta. Muy bien, dice, educación religiosa. Los papás que deben de tener, deben de buscar en la educación religiosa. ¿Qué debe de hacer? Repase, hay que decirle a los papás, repase con su hijo todas las semanas las lecciones de religión. O sea, deben repasar lo que son los temas de catequesis. Ayude a su hijo a hacer la tarea. Esto se lo pueden decir ustedes a los padres de familia, anótenlo. Ayude a sus hijos a hacer la tarea. Ponga en práctica en el hogar lo que aprendieron. Periódicamente converse con el catequista sobre el progreso de su hijo o su hija. Entonces, esto también lo tenemos que tomar en cuenta. A ver, permítame, vamos a ponerle aquí. Yo creo es la configuración de su Facebook. Ok. Muy bien. Ahora sí, ¿qué decíamos? Que todo esto lo tenemos que tomar en cuenta y decírselo a los padres de familia, es importante. ¿Qué más tiene que hacer el padre de familia? Pues tiene que hacer oración. Así también nosotros, catequistas, tenemos que hacer oración. Ya hemos dicho acerca de esto. Pero en cuanto a los padres de familia, decirles, enseñe las oraciones tradicionales a sus hijos. Enseña a sus hijos a rezar antes y después de ir a dormir. Vean qué interesante es esto. Bendecir los alimentos son cosas que a veces se nos van olvidando y son muy importantes. ¿Qué otra cosa hay que decirle a los padres? Bendiga a sus hijos cuando se despide. A veces se va perdiendo esa sana costumbre de que un padre de familia, cuando el hijo se iba al trabajo, a la escuela, pues le daba su bendición. Nosotros podemos darle su bendición. Y no es porque seamos sacerdotes, ¿verdad? Si estamos dando una bendición a nuestros hijos, Dios te bendiga. O a lo mejor no hago la forma de bendición, pero digo, Dios te bendiga.
tratar siempre de buscar todo esto con nuestros hijos, decírselo a los padres de familia. Y luego dice, en las mañanas, antes de ir a dormir, orar por la salud física y espiritual de sus hijos. Luego dice, por su protección y bendición, juntos en familia participen en los sacramentos de la Eucaristía todas las semanas. Por ejemplo, yo tengo una costumbre que es muy hermosa, si quieren les pongo la oración, de que todas las mañanas hago mi consagración personal al Sagrado Corazón de Jesús. Pero no solamente me consagro yo, sino incluyo la consagración para cada uno de mis hijos y de mi esposa. Entonces, si ellos no lo hacen, se olvidan, o pues bueno, no lo hicieron, yo es mi obligación, siempre todas las mañanas trato de hacerlo, salvo el caso que algún día se me olvide, pero hago esa consagración personal, y en esa consagración los nombro a todos ellos. ¿Por qué? Porque yo estoy a cargo de mi familia y tengo que ver por su aspecto físico, mental y espiritual, y pedirle a Dios su ayuda. Pues así hay que decirle a los padres de familia que recuerden que ellos son los primeros evangelizadores, como hemos dicho, y que hay que rezar por ellos. Luego hay que decirles sobre la práctica de buenas obras. Dice, juntos en familia, busquen a una familia necesitada de ayuda en lo que sea posible. Esto puede ser una actividad a lo mejor, a lo mejor para lo que es el tiempo de Cuaresma se me ocurre, en el tiempo cuaresmal, yo puedo poner una actividad a los niños que consiste en que con su familia, es una idea, busquen a una familia necesitada y los ayuden. Luego dice, para cuidar de la creación en la casa pongan énfasis en no desperdiciar los alimentos. Vean qué importante, a veces nos olvida, porque eso también es importante, no solamente en el aspecto humano, sino también en el aspecto espiritual. Reusar, reciclar y reducir los materiales, no dejar correr el agua en los grifos, o sea, en las llaves, cuando no la estén usando. Son actividades también. Y alguien va a decir, oye maestro, pero eso qué tiene que ver con lo que es nuestra fe. Bueno, lo que pasa es que los van a hacer unas personas ordenadas. Y entonces, aquí algo muy importante, si yo les digo, ¿sabes qué? No desperdicie los alimentos, pues no solamente por el hecho del aspecto económico, sino hacerles ver, y yo se los digo a mis hijos cuando cuando bendecimos los alimentos, les digo, hacemos la bendición y después les digo, ¿saben qué? Hay que pedir por los que no tienen y se puede ayudar, pues qué bueno, hay que tratarlo de hacer, pero hay que pedir por los que no tienen porque hay gente que no tiene para comer. Y entonces así yo estoy evangelizando, estoy ayudando y diciéndoles no desperdicien los alimentos, pero al mismo tiempo les estoy diciendo hay que pedir por los demás y hay que ayudar en su caso. Y entonces aquí también nos los dice, luego dice, asigne una labor doméstica a cada uno de sus hijos. Y eso de asignar una labor doméstica, ¿qué tiene que ver? También lo mismo. Los estamos haciendo precisamente como unas personas responsables dentro de la familia. Y si esto le decimos aparte de que lo podemos ofrecer para Dios, pues mucho mejor. Y una vez a los padres de familia les decía algo muy interesante, les decía, a ver, por ejemplo, las mamás, que eso hay que hacerlo también para ambientar. A ver, las mamás, ¿quiénes son las que lavan la ropa? O hay algún papá que lave la ropa, pues no tiene nada de malo, qué bueno, ¿no? Pero ¿quiénes lavan la ropa? No, pues yo, pues miren, mientras están lavando la ropa, yo puedo estar lavando la ropa y decir, pues estoy muy molesto, esto está lavando, ya me molestó tener que estar haciendo esto, a cada rato ensucian la ropa a la familia, etcétera. Pero también puedo hacerlo con alegría, puedo ofrecer lo que yo estoy haciendo. Entonces, en ese caso, también se lo puedo decir a los padres de familia, en ese caso estoy logrando algo extraordinario, que es hacer que mi labor humana, familiar o incluso mi labor en el aspecto profesional, por ejemplo, si lo hago con amor, pues voy a tener algo muy hermoso, voy a ofrecer a Dios ese trabajo. Decía San José María de Escribá, que es un santo español, decía que con el trabajo, o sea, con el trabajo que hacemos, ya sea como ama de casa, como profesionista o lo que sea, pues ese trabajo, si yo lo ofrezco a Dios, me puede servir para mi santificación, si lo hago bien. Todo trabajo honesto, ¿verdad? Pues si lo hago bien, si lo hago como trabajo, pues qué bueno, pero si lo hago bien, si me esmero, si lo ofrezco a Dios, pues puedo, como decía San José María Escribá, pues servirme para mi santificación. Entonces es muy importante esto, decírselo también a los padres de familia para que lo tomen en cuenta. Y aquí de este libro, a ver, les regreso con de este libro, precisamente Las Misioneras Guadalupanas, yo saqué esta ficha de entrevista.
¿Esto qué es? Bueno, aparte de lo que es la junta, que es muy importante, ustedes tienen que ver en qué momento realizan cada actividad, pues conviene también al principio hacer una entrevista con los papás. Ahora, aquí hay que tener muy claro una situación, ¿eh? Hay dos tipos de entrevistas. Se pueden hacer entrevistas en general, que puede ser una reunión con papás, pero esta ficha es para entrevista individual. Es decir, y así lo hacen en las escuelas, en las primarias, secundarias, en el kinder, no se me olvida que con mi hija pues nos citaron un día para entrevistarnos y nos hacen preguntas acerca de la niña, que qué le gusta, que qué no le gusta, etcétera, para conocer al alumno. Pues aquí también se puede aplicar, ¿verdad? En un ratito nada más, a lo mejor cuarto de hora, 20 minutos, y en esa entrevista pues yo voy a hablar con los padres de familia. Voy a explicarles también el proceso, etcétera. ¿Por qué se recomienda que sea individual? Pues porque como padres de familia, ya sea que ojalá vayan los dos, pero si tiene algún problema en la familia, nada más va uno, la mamá o el papá, pues bueno, no hay problema. En esta reunión, pues lo que vamos a hablar precisamente es sobre el niño. Dice aquí, por ejemplo, ficha de entrevista para los padres, catequistas. Pide la luz del Espíritu Santo para que te ilumine durante la entrevista con los papás de los niños y así puedas dar un seguimiento. Y vean, aquí están los puntos. Nada más nos quedan 4 diapositivas y terminamos, ¿eh? Dice los puntos, dice 1. Recíbelos con amabilidad, acógelos, muestra interés y confianza. Eso es importante, ¿verdad? Porque tenemos que hacerlo con mucha alegría, porque es para gloria de Dios. Entonces, si hago una cita con mis padres de familia, cito a unos padres de familia de uno de mis niños, pues voy a recibirlos muy bien, a lo mejor cómo estás, a lo mejor les doy un saludo, ¿verdad? O incluso les puedo dar pues un chiclecito, ¿verdad? No tiene nada de malo, o alguna etiquetita o algo así, algún cafet, ¿verdad? Para que pongan su nombre, etcétera. Luego dice, salúdalos cordialmente, que es algo similar. Inicia una oración sencilla con ellos. Entonces, si es una reunión, si fuera una reunión pues escolar, pues bueno, a lo mejor pues no tendría que haber eso, pero aquí sí. ¿Por qué? Porque la idea ¿cuál es? Que precisamente lo mismo, los vayamos sociabilizando y los vayamos llevando hacia las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Luego dice, pregunta cómo están en este nuevo curso de catequesis, o sea, cómo se sienten ellos como padres de familia. Luego nos dice, pregunta cómo ven a su hijo para continuar su crecimiento en la vida de Cristo. O sea, ahí lo que estamos haciendo es rompiendo el hielo y estamos preguntándole a los padres de familia cómo ha sido su proceso de catequesis. Y ahí a lo mejor los padres de familia, no, pues nos ha gustado porque el año pasado, o nos gustó porque se hizo tal o cual actividad con el otro catequista, para que lo tome en cuenta. Para que yo vaya viendo qué les gusta y qué no les gusta a lo mejor a los padres de familia y a los niños acerca de las sesiones de catequesis, ¿verdad? Y yo puedo ir adecuando mi proceso. Luego dice, pregunta cómo está en este nuevo curso. Luego dice, escúchalos con atención. Esto es un punto importante, ¿verdad? Porque en el momento en que vean como que yo como catequista, yo estoy viendo para otro lado, algo así, pues como que a cualquiera no nos gusta, ¿verdad? Porque dice uno, ya no me está prestando atención, entonces mejor ya no voy a hablar. No, tenemos que mostrarles a ellos pues ese deseo que tenemos de ir creando esta catequesis integral, escucharlos. Dice, muestra el objetivo que se persigue en esta etapa de crecimiento 1. Bueno, en este caso porque el libro es de crecimiento 1, pero aquí ustedes les van a mostrar el objetivo de su sesión o de su año escolar de catequesis. Pide la opinión al respecto. Invita a los padres a estar cerca de su niño o hija en el diálogo, en la reflexión de cada sesión de catequesis que ellos llevan a casa para realizar juntos con ellos en las reuniones que se realizarán durante el año, en la celebración y convivencia al concluir una unidad. Termina con una sencilla oración. Vean, esto viene siendo un momento muy sencillito, pero habrán cosas que no van a salir porque no están aquí. Estos son solamente algunos puntos. Pero ya en la práctica, pues a lo mejor un padre de familia nos va a platicar un poco de su situación o si el niño tiene algún problema. Esto es muy importante también. ¿Por qué es importante esta entrevista? No solamente para el acercamiento hacia Dios a los padres y la comunicación
con nosotros, sino también porque a lo mejor me dicen de algún problema que tenga el niño. Por ejemplo, había una vez un niño en un centro de catequesis donde yo estuve, que se portaba muy altanero, hacía muchas cosas, y entonces pues yo lo veía medio extraño, no era mi alumno, pero bueno, nada más veía las cosas que pasaban. Y entonces la coordinadora nos dijo después, ¿saben qué pasa? Lo que pasa es que ese niño era un niño nuevo, ya habló la mamá conmigo y me dijo que tiene un problema y que está tomando medicamentos, y que ese día pues no lo tomó, se le pasó, y entonces por eso se alteraba mucho. Entonces, toda esa información de que si el niño necesita algún medicamento, si tiene algún problema, también son importantes. ¿Por qué? Porque en una sesión de catequesis, si ocurre algo ahí extraordinario con un niño que se desmaya, le pasa algo, pues yo puedo saber a lo mejor qué puedo hacer, ¿verdad? Entonces, por eso es importante también esta ficha o esta reunión con los padres de familia. Dice, nota, es importante dar seguimiento a los padres de los interlocutores, niños y niñas de la catequesis, con el fin de lograr un verdadero proceso de crecimiento con ellos, ¿ok? Luego dice, las entrevistas son una buena oportunidad para invitar a los papás a la comunidad. Eso que hemos estado diciendo de que los padres se vayan integrando en la parroquia, bueno, a lo mejor es un poco muy rápido, ¿verdad? Aquí lo están sugiriendo, que desde ahorita yo les esté invitando a ser parte de la comunidad. En mi concepto muy personal creo que todavía no, pero sí podemos ir, precisamente este es el primer acercamiento, a lo mejor puedo ir entablando esa conversación e ir preparando el terreno para poder llevarlos hacia diferentes actividades de la parroquia. Luego dice, con el fin de que se encuentren con Cristo y con sus hermanos, así son personas insertadas a la comunidad parroquial, les servirá de apoyo a las entrevistas. Ok, entonces vean, no sé si hay alguna duda sobre esto de la entrevista, ya nos falta poquito, no se preocupen. Luego dice, 2 entrevistas sucesivas, se hacen en diferentes periodos. Aquí nos sugiere este libro de las hermanas misioneras que sean 2 entrevistas, o sea, una al principio y otra después. Aquí vemos por qué, dice, se hacen en diferentes periodos, inician con una oración, retoma los puntos que trataron de entrevistar anteriormente, o sea, en la segunda entrevista, que a lo mejor la puedo hacer a medio ciclo escolar, se me ocurre. ¿Para qué? Para que yo haga un balance y platique con ellos qué les ha parecido el avance o lo que llevamos de nuestras sesiones en este medio año. Luego dice, evalúas con sencillez el caminar del niño, evalúas el acompañamiento de los papás a los hijos, motivas en este segundo momento a los papás a continuar la misión que Cristo les confió. Tomas algún otro punto que te parezca importante y finalizas con una oración. Esto que estamos viendo aquí de 2 entrevistas sucesivas, pues nos hace una idea de qué podemos ver en la segunda entrevista. Ahora, no se trata de entrevistarlos a cada rato, con una entrevista es suficiente, pero bueno, si yo considero que la entrevista que hice con mis padres de familia de forma individual, pues dio muchos frutos, pues a lo mejor puedo hacer otra entrevista posteriormente, a lo mejor dijimos a medio año, para que yo haga un análisis y siga platicando con ellos. Pero la idea es que la entrevista sea al principio y durante el ciclo escolar, o sea, durante el año de nuestra sesión de catequesis, pues ya les he dicho que se vayan haciendo esas actividades, esas convivencias, esos retiros, convivencias, para trabajar con los padres. Y ahí ya no son individuales como esta entrevista con un papá o con una familia, sino es ya con todos. Y como ya dijimos, no tiene que ser a cada rato, ¿verdad? A lo mejor cada bimestre o cada tercer mes ir haciendo estas actividades que dijimos que sean cortitas. Y siempre, esto es importante, siempre hay que informar a nuestro coordinador de catequesis, a nuestro párroco. Ustedes tienen que saber cómo lo manejan para que sepan de estas reuniones, ¿verdad? Con los padres de familia, que ya dijimos que también son importantes. Y luego dice, ficha de entrevista con los interlocutores. Esto es lo mismo, nada más que aquí lo pusieron precisamente para lo que son niños ya más grandes. Y dice, catequistas, ya vamos a ir terminando, te sugerimos que inicies invocando al Espíritu Santo, ya es un poquito más concreto. Claro, siempre hay que invocar al Espíritu Santo en nuestras sesiones y también en esta entrevista. Y esta es como una fichita, dice, les preguntas cómo está, cómo se siente, por qué regresó a la catequesis, qué esperas de la catequesis. Los escuchas con paciencia. Esto ya es como un desarrollo más exacto de mi entrevista. Los motivas a iniciar con alegría presentándole lo más importante a la persona de Jesús.
Le pregunta a su familia cuántos son, cómo se llaman, qué hacen. O sea, hacer una plática acerca de la familia, ¿verdad? Y ellos si quieren pues nos dirán más información o menos información. Pero todo ya sabemos que es con la intención de ayudar, ¿verdad? Luego dice, terminas con una sencilla oración dirigido por el interlocutor. Nota. Son importantes, vean por qué lo estamos viendo, son importantes las entrevistas posteriores a la primera en diferente periodo, lo que dijimos, para poder realizar un proceso más personalizado y así descubrir el paso de Dios en la vida de cada uno de ellos. O sea, yo al ver la segunda entrevista, pues puedo analizar cómo han avanzado. Ahora me doy cuenta que nos faltan muchos puntos para tener nuestra reunión de padres de familia. Sí, acuérdense ahí el hermano Jorge que son solamente ideas, ¿verdad? Algo que nos puede servir para motivar. Pero creo que es importante, por ahí lo tengo en un curso de sesión de catequesis, que antes de hacer una actividad de evangelización, ya sea mi sesión de catequesis o ahorita por ejemplo la ficha, pues es muy importante hacer una planeación. Es decir, sentarme con tiempo a revisar cada punto que yo voy a desarrollar en mi sesión. Pues lo mismo, aquí es importante sentarme y con tiempo analizar cada punto que voy a tomar en mi entrevista. Y yo les he dicho en ese curso, les digo, miren, cuando se hace una sesión de catequesis, hay 3 partes, una antes de la sesión, otra durante la sesión y otra después, porque muchas veces nos quedamos con las 2 primeras, pues sí, antes voy a preparar mi sesión, durante pues la voy a dar, y la última, esa de después, ¿qué es eso? Pues después es hacer una retroalimentación, una evaluación personal de cómo es mi sesión. Pues aquí lo mismo. Después de que yo haya hecho mi primera ficha o a mis primeros papás que entrevisté, pues puedo yo analizar a ver qué salió bien, qué salió mal, qué puedo mejorar. Y no voy a esperarme hasta el otro ciclo, sino de una vez analizo, reviso y trato de mejorar lo que es la entrevista para que los siguientes padres de familia, porque acuérdense que esto es por familia, o sea, no son todos al mismo tiempo, entonces pueda estar mejor, ¿verdad? Pero estos son ideas nada más que están en este libro y que yo con mucho gusto voy comentando algo, pero ustedes tienen que buscar, ustedes tienen esa capacidad que Dios les ha dado para poder mejorar todo esto, para poder hacerlo más efectivo. Y algo muy importante es que ustedes conocen a sus niños, ustedes conocen a sus papás o los están empezando, lo van a empezar a conocer con este proceso. Y en base a eso, pues van a saber qué pueden cambiar, qué pueden mejorar, qué les puede ser a ustedes más útil para alcanzar mi objetivo final, que cuál es, ya lo hemos dicho, integrar a los padres en lo que es la evangelización, integrar a los padres y que la familia, no solo el niño, sea catequizado, se encuentre con Jesús. Esa es la idea. Y aquí nos dice, entrevistas siguientes, bueno, es lo mismo, en realidad estaba en otra hojita, pero es lo mismo. Te sugerimos que inicies con una oración, la pregunta cómo está, etcétera, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Solo que aquí, bueno, creo que bueno, es lo mismo, nada más que se refiere un poquito a las entrevistas siguientes y dan otros tips que ya hemos mencionado, escucharlo con atención e interés, motivarlo a continuar, en base a lo que él mismo te ha compartido, lo invitas a comprometerse en algo concreto. Eso es importante, los compromisos, los compromisos que nosotros hagamos, que los padres logren hacer, pero acuérdense que todo esto no es obligación, ¿verdad? Yo no le puedo decir a un padre de familia, se van a comprometer, pues no, ¿verdad? Y además hay que ver la forma en que lo hacemos, pero que ellos mismos se den cuenta de que tienen que comprometerse a llevar al niño, al joven, a la catequesis. A veces me ha pasado que, y ahorita lo estoy viviendo en mi grupo, que hay tres niños que no van, y ya hablamos con ellos y nada. Entonces vamos a tratar de comunicarnos con los padres, porque todavía no he hecho la junta por esta situación de pandemia, pero vamos a tratar de comunicarnos con los padres y hacer esto, ¿verdad? Y hablar con ellos, ¿qué tal si los padres a lo mejor no los ha motivado para que vayan a catequesis? Y como son niños, en el caso de mi grupo, pues ya son niños que ya hicieron su primera comunión, pues se vuelve más complicado, ¿verdad? Porque como que a veces los padres, cuando ya están grandes los niños, decimos, pues ya acabaron, ya hicieron su primera comunión, ya se confirmaron, pues ya si siguen, pues qué bueno. No, tenemos que hablar con los padres para motivarlos a que ellos los impulsen,
a que no tanto por obligaciones, sino que ellos los motiven, los padres de familia motiven a los niños para que puedan ir a la catequesis, ¿verdad? Y seguir este proceso de evangelización. Y ya para terminar vamos a analizar lo siguiente. Bueno, aquí, se nos dice acerca de que reuniones con padres de familia, esta es la última diapositiva, dice catequista. Es necesario e importante tener varias reuniones con los papás de los niños de este curso para que ellos puedan involucrarse en el caminar de sus hijos en el encuentro con Jesús y sus hermanos de comunidad, para que al llegar a casa ellos sientan, vean qué interesante esto, con esto vamos a terminar. Ahí Ani, muchas gracias por su ayuda. No nos desanimemos, claro, no hay que desanimarse, gracias, muy amable. Sí, algunos, como dice usted, solamente lo hacen por compromiso, pero vean que esto es importante. Ahorita lo voy a mencionar, lo que nos dice aquí la hermana, y con eso vamos a ir terminando hoy. Dice aquí, vean qué interesante, dice, en el encuentro de Jesús y sus hermanos de comunidad, para que, aquí esto es importantísimo, para que al llegar a casa, ellos sientan el espacio adecuado para realizar su compromiso, que es creciendo como verdaderos hijos de Dios. O sea, ¿qué ocurre acá? Si se logra, con la gracia de Dios, tal vez no en todos lados, ¿verdad? Como decíamos aquí con la hermana, pues algunos no se va a poder. Pero si logramos que la catequesis sea, como hemos dicho en el curso integral, lo que va a pasar es que cuando el joven, el niño regrese a su casa, se puede encontrar con otro ambiente, ¿sí? Es decir, si se logra por la gracia de Dios, con la intercesión de Dios desde luego, si se logra que los padres vayan entrando también en ese amor a Dios, en ese encuentro con Dios personal, como decía su santidad Juan Pablo II, el encuentro personal con Cristo, ¿qué va a pasar? Que el niño va a llegar a un ambiente distinto, que a lo mejor si en su casa era pleitos, era gritos, era muchas cosas, pues cuando vayan conociendo los padres o presentándose ya de manera directa con Cristo y vayan cambiando, entonces el niño va a llegar en un ambiente distinto, nuevo, completamente o por partes mejor. Y eso es lo que queremos hacer. Acuérdense, si mi niño, mi joven, que le doy catecismo, tiene un ambiente familiar muy terrible, por ahí hay un caso por allá que conozco, ¿qué es lo que pasa? Pues podrá estar muy contento en el catecismo y qué bueno, podrá ser muy participativo, participativa. Pero cuando llega a la casa se topa con lo mismo. Y entonces las cosas que recibe, las ideas que le llegaron, Dios es bueno, Dios te ama, como que a veces lo pueden poner en duda, porque Dios es bueno, Dios me ama, y cómo está mi casa, cómo está mi familia. Por eso muchas veces en la oración que hago con mis niños de catecismo les digo, vamos a pedir por sus familias, pidan por sus familias, pidan para que, le digo a los niños, sean ustedes instrumentos de Dios para llevar a sus padres hacia Dios, porque los niños pueden ser evangelizadores. Y si logramos este proyecto que queremos hacer, y lo logramos con una familia, pues qué bueno, gloria a Dios. Si lo logramos con más, pues mejor. Pero hasta por un alma, hasta por una familia que con nuestro proyecto, con nuestra intención, con nuestro tiempo invertido, con nuestro cansancio, logremos, por gracia de Dios, no por mérito propio, logremos por gracia de Dios llevarlos como familia hacia Él, pues es formidable todo ese trabajo, y que tuvimos que hacer una planeación y que tuvimos que elaborar una sesión para padres de familia y temas para papás y fichas de inscripción y tantas cosas que aquí estamos sacando y tantas otras que ustedes pueden desarrollar. Pues entonces fue formidable, fue un éxito los que hicimos. Eso es lo que tenemos que ver. Y aquí terminamos con lo que nos dice aquí la hermana. Dice que no nos desanimemos. Claro, ya dijimos, ¿verdad? No hay que desanimarse, sigan adelante. Si los padres no les interesa, pues qué barbaridad. Deberían de ser, como hemos visto, los primeros evangelizadores. Pero si no les interesa, pues a rezar. Como catequistas tenemos que rezar. Si tenemos hora santa en nuestra parroquia, pues ir un día y pedir por cada uno de los padres de familia. Porque Dios hace milagros. Porque Dios, así como Jesucristo, como cuando vino, hacía muchos milagros, lo sigue haciendo ahora, ¿verdad?
Y entonces en base a eso, pues seguir confiando, seguir luchando, seguir intentándolo hasta que veamos los frutos. Y si no nos toca ver los frutos a nosotros, pues no importa. La cosa es decirle, Señor, que un día esto que estamos haciendo dé frutos. ¿Cuándo? ¿Cuántos? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Se lo dejamos a Dios. Algún día tal vez este tema que estoy manejando ahorita, pues a lo mejor va a dar frutos con ustedes, Dios quiera. Pero a lo mejor lo ve otra persona dentro de algún tiempo, ya diferido, y lo pone en práctica y da frutos. Y entonces es como una bolita. ¿Qué pasa en una bolita? Cuando una bola de hielo, ¿verdad? Bueno, aquí no nieva, pero ahí, por ejemplo, hay compañeros, creo, de Estados Unidos. Me imagino que cuando tiene una bolita desde arriba y la bolita se empieza a agrandar, y esa bolita chiquitita de hielo, de granizo, pues ya se volvió una bola muy grande. Así también es esto, que empezamos chiquitito, empezamos un proyecto para Dios chiquitito, y después, ¿qué ocurre? Que si lo vamos llevando a los demás, y los demás lo van llevando y lo vamos compartiendo con los demás, pues va a tener un fruto muy grande. Y no porque haya sido el proyecto muy grande, sino porque se replicó, se siguió haciendo, se impulsó, no nos desanimamos. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable ahí con Jorge. Gracias, igualmente, Dios le bendiga. Bueno, pues esto es lo que hemos manejado el día de hoy. Vamos a terminar ya con nuestra oración. Para el día de mañana vamos a ver lo que son las exhortaciones apostólicas, es decir, lo que nos dicen los papas en las encíclicas acerca de precisamente cuál es la obligación de los padres de familia en la educación de sus hijos. Vamos a ver estas encíclicas mañana. Mañana, Dios mediante, terminamos con nuestro curso, pero y mañana al final, ya cuando terminemos el tema de mañana, Dios mediante, nos vamos a hacer nuestra segunda y última reunión en Meet para que compartamos experiencia. Acuérdense que las reuniones en Meet, pues es el que quiera entrar y ahí no grabamos nada, ¿verdad? Esto sí lo voy a compartir, este tema, posteriormente en lo que son las redes sociales, para que sean otros hermanos catequistas también que no pudieron entrar a este curso, pues lo puedan ver posteriormente de forma diferida. Bueno, pues me despido de todos ustedes, que tengan un excelente domingo, Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Mañana es el último día, repito, y es a las 10 de la mañana, como lo hicimos el día sábado. Es de 10 a 12. Ahí sí vamos a acabar, yo creo, un poquito antes, pero de todas maneras tenemos la sesión de Meet. Entonces acabaremos prácticamente a las 12 del tema, ¿verdad? Yo les mando el enlace mañana a las 10 de la mañana, Dios mediante. Que tengan un excelente domingo. Dios les bendiga y gracias por su tiempo. Y ánimo. Acuérdense, tenemos que seguir adelante con esta catequesis integral para hacer que nuestros padres también sean parte de nuestro equipo. Bendiciones.